esta gozosa hora, más o menos, de presentación de esta última intervención en los tejidos históricos de la Capilla Real. Saludo en primer lugar a nuestro querido delegado de Patrimonio, de Cultura y de Fomento, a Antonio Granados, que está con nosotros, y a los que nos acompañan, que han venido, que son los que han trabajado en la obra, Gabriel, Ferreras, Carmen, Ángel, y también ha venido con nosotros, con ellos, también especialista en tejidos, también del Instituto Araceli de Largo. Todos ellos han hecho ya muchos trabajos para la Capilla Real a lo largo de los años. Como os decía, venimos a presentar la intervención sobre el estandarte real y los dos guiones que ha realizado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por encargo de la Capilla Real a lo largo de los meses anteriores. Ya con anterioridad, este trabajo fue presentado en Sevilla con participación de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y también con mi presencia como capellán mayor de la capilla. Se ha demorado la presentación en Granada hasta terminar la renovación de la iluminación de toda la sacristía, de tal manera que la presentación de estas obras restauradas tuvieran un digno marco y no fuese un obstáculo para el trabajo de renovación de la iluminación. Como saben todos, el 13 de septiembre de 1504, la reina creó la capilla para su enterramiento. Estaba ya muy enferma en Mérida, en el campo. El 12 de octubre, fecha verdaderamente significativa, la reina hizo el testamento y reafirmó su deseo de enterrarse en la capilla que ya estaba encargada. Y también determinaba que dejaba aquí muchos recuerdos suyos para la sacristía que mandaba edificar, espaciosa, como para que recogiera todos sus recuerdos. Ya sabéis cuáles son: la colección magnífica de tablas flamencas, italianas e hispano-flamencas, tablas de devoción suya, y la colección de reliquias que están instaladas en los relicarios, altares, las cosas de orfebrería y también algunos tejidos. Muchos de ellos, especialmente los tejidos, por el uso deteriorado a lo largo de siglos, porque eran ornamentos litúrgicos de uso, se han ido perdiendo, pero gracias a Dios se han mantenido los más significativos, y después veremos en la sacristía. Las banderas, de las cuales vamos a tratar, estas se incorporaron un poco después, y ya por decisión de don Fernando, que, como se sabe, sobrevivió a la reina en 12 años. Y se incorporaron junto con la corona, el cetro y la espada. Todo ello estuvo en la Alhambra, en San Francisco, y después bajó con los restos mortales el 10 de noviembre de 1521 y se inició entonces esta colección, que ha tenido dentro de la capilla distintas ubicaciones. Por deseo del monarca, los estandartes, los dos estandartes y los guiones se usarían en las celebraciones conmemorativas, tanto de la ciudad como de la Capilla Real. Entonces, ese uso es lo que ha ido deteriorándolos gravemente. En el año 1536 ya se tiene noticia en la capilla de la existencia de un pendón con el que se ganó Granada, que es el que ha sido restaurado últimamente, y otro pendón real de la hechura del de arriba, pero un poco menor, que ese fue restaurado con anterioridad, tal como voy a hablar de él, y dos guiones con las divisas de los Reyes Católicos. Eso en el año 1536. Se sabe también que en el año 1739 se forraron las banderas y luego sabemos que en el año 1953, una publicación de Gallego Burín, seguramente escrita antes, habla de que ahora van a ser nuevamente reparadas. Es la reparación de la cual seguramente nos dará noticia Gabriel, pero que yo creo que fue anterior al 53. Sí. El mal uso en las celebraciones y el tiempo nos plantearon la necesidad de intervención hace tiempo. En primer lugar, tuvimos un proyecto de restauración de las 4 piezas,
por parte del ICROA, del Ministerio de Cultura. El ICROA es el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, siendo director el conocido Ignacio Gárate, muy conocido en Granada. Bueno, eso era en abril de 1985, un proyecto completo y con su presupuesto de 4.700.000 y pico pesetas, pero que no llegó a realizarse. Con posterioridad, a petición de la capilla a través de nuestro querido señor Pita, pues conectamos con el secretario de Estado de Cultura de aquel tiempo, Miguel Ángel Cortés. Estamos hablando del abril de 1997 y entonces sí se consiguió la restauración de ese estandarte que fue restaurado en Madrid. En septiembre fue a Madrid esa bandera, después de conseguir la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta, como es preceptivo, y volvió en septiembre del mismo año, estuvo allí unos meses, en 1999, con su informe y también con un trozo de tejido que no le correspondía, trozo del cual seguramente también nos vaya a dar información. La Capilla Real, esos han sido los intentos de restauración de los tejidos estos, de tipo, digamos, civil. La Capilla Real tenía ya una larga experiencia de la eficacia y calidad de las intervenciones de algunos de nuestros tejidos históricos, en este caso litúrgicos, hechos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La casulla, las dos dalmáticas y el collarín del terno llamado chapado del Rey Católico y también del frontal de altar que hoy ocupa el pie del retablo mayor, en el retablo mayor, el espacio que dejó libre la instalación del actual altar exento. En el año 2018, el año pasado, pues, siguiendo esta línea y este espíritu de confianza en el buen hacer del equipo del Instituto en cuestión de restauración de tejidos, pues se encomendó la intervención de estas 3 piezas pendientes de restauración al Instituto, que acepta el trabajo y firmamos un contrato en el que otras cosas se constituye una comisión de seguimiento de la intervención y se fija un presupuesto cuya financiación, pues naturalmente, es asumida por el Cabildo. Debo manifestar la felicitación y agradecimiento del Cabildo por el trabajo realizado. El traslado y colocación de las piezas ha debido esperar una semana hasta terminar la renovación del sistema de iluminación de todo el museo, cuyos resultados podréis observar en la visita que haremos al término de este acto. Las gestiones previas y la firma del convenio las realizamos con don Román Fernández Vaca, director del Instituto en aquellos días, con el cual la capilla tiene una enorme deuda de agradecimiento por las importantísimas obras acometidas durante su largo mandato. La realización, sin embargo, se ha llevado, siendo director, don Lorenzo Pérez del Campo, que también tiene una larga trayectoria en su función anterior en el Instituto en relación con las intervenciones en la capilla. A ambos les presento mi agradecimiento. Igualmente a todo el personal del Instituto que ha trabajado desde el comienzo de los años 90 en intervenciones en la capilla. Perdonad, para no ser largo, que hoy la centre en los presentes, en Gabriel, en Carmen y en Araceli. Muchas otras personas debería citar, muchas, pero si no están en mi palabra, están en mi afecto y en mi reconocimiento. Porque la historia de colaboración entre el Instituto y la capilla es una historia de verdadera amistad. Muchas gracias. Bueno, pues nos dirige la palabra el señor delegado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico placer el poder asistir a la presentación ya en sociedad, ¿no? Y sobre todo la vuelta a Granada de estas 3 piezas exclusivas, únicas, y que es el pasado 26 de julio la consejera Patricia del Pozo, junto con Manolo, con don Manuel, ¿no? Estuvieron visitando en la actuación, y de ahí mi agradecimiento dentro de las instalaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Me comentaba Patricia, yo no pude asistir debido a que tengo muchas cosas, ¿no? Entonces pues me coincidió que tenía una actuación muy importante también dentro del ámbito de fomento y ordenación del territorio. Pero al día siguiente sí estuve en Sevilla, teníamos un consejo de dirección y me trasladaba a Patricia, pues en primer lugar el cuidado, el mimo, el celo, la profesionalidad, el rigor científico que se había adoptado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y todos los restauradores que habían tenido que ver con estos tres grandes emblemas de Granada, ¿no? Y me dijo, no puedes dejar de asistir cuando tenga su presentación en Granada, y bueno, pues aquel fue un 26 de julio y el venir. En segundo lugar, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, a don Manuel, que le he trasladado que por favor le dé un abrazo muy fuerte a don Javier como máximo responsable de la provincia de Granada, en el cual sí les puedo decir que he tenido varias reuniones en donde hemos abordado pues elementos patrimoniales esenciales de la historia, de la simbología que tiene la iglesia en la ciudad de Granada, con grandes edificios monumentales, que hay un interés personal, y me consta, por parte de don Javier en su restauración, en su puesta en valor y en ofrecerlos, pues como no puede ser de otra manera, pues a toda la ciudadanía y por supuesto pues en el ámbito de la arquidiócesis, que es fundamental. El día de hoy, pues insisto que es una alegría sobre todo pues tres elementos que hablamos con ese pendón real o ese estandarte de la caballería, esos dos guiones, el guión de Isabel y de Fernando e Isabel, tanto monta, tanto, ¿no? Y que implica pues un elemento esencial en la historia de España, que es su vertebración territorial. Y en estos últimos meses que hemos tenido algún que otro nubarrón, no me refiero a atmosférico, pero que hay un cierto nubarrón, pues la simbología yo creo que es muy importante, por lo cual no puede ser de otra manera que el agradecimiento, por supuesto, a la Capilla Real, por supuesto a la Iglesia de Granada, a don Javier, a don Manuel, pues mantener ese legado con esa custodia, con ese mimo, con esta apuesta que se está haciendo. Decía, no lo hemos puesto antes o no han tenido la posibilidad de tener ese carácter expositivo debido a que estamos ultimando hasta los detalles de la propia iluminación que llegan, ¿no? Ese compromiso que incluso amplía, si cabe, aún más patrimonio histórico tan rico que tiene la provincia de Granada y concretamente que tiene la ciudad de Granada. Mi agradecimiento también a la Caza, a las restauradoras de aquí que nos acompañan, me lo han presentado hoy, no sé si hemos coincidido en otro acto, pero porque hace posible que ese celo de ese excelente patrimonio que tenemos junto aquí en el museo y por supuesto en la capilla. Pero si me permiten, yo me quedé totalmente sorprendido, una visita hace poco también por el mes de julio que tuvimos de un elemento que hay esencial en Granada, que es la Abadía del Sagramonte, con un empeño, insisto, de don Javier, y que venía hablando con don Manuel, que pronto, muy pronto, la Comisión de Patrimonio podremos darle la luz a una actuación nueva que yo creo que gracias al esfuerzo, al compromiso, no solamente con el patrimonio, sino con la recuperación, como no puede ser de otra manera, de don Javier y de todo su equipo, Antonio también, por supuesto, vamos a tener la fortuna de tener en Granada. Yo no me quiero extender, lo único, pues agradecer a todos los responsables que nos acompañan desde la ciudad hermana de Sevilla, ¿no? Y que los tenemos con un tiempo, bueno, típico en Granada, un poquito de frío, ¿no? Pero típico en estas latitudes o en estos momentos del año, para trasladarnos por lo que la consejera Patricia del Pozo me dijo. No te pierdas, de verdad, con qué calidad, con qué rigor científico, qué minuciosa ha sido la actuación y que por fin vamos a tener la oportunidad de disfrutar en Granada. Mi agradecimiento a todos y bueno, espero que ello sea un elemento más pues para poder disfrutar de Granada y por supuesto pues del museo que tenemos en el entorno de este
ámbito fantástico que tiene la ciudad de Granada con su catedral, su capilla y con su museo. Por mi parte, nada más. Gracias. Por favor, te pido, Manuel, que le traslades mi agradecimiento personal y en nombre de la consejera a don Javier, como máximo responsable. Sé que no nos acompaña porque tiene actuaciones en Madrid, ¿no? Y importante la conferencia episcopal. Reunión plenaria de la conferencia episcopal durante toda la semana. Sabéis que en las reuniones plenarias hay una que es en otoño, otra en primavera, y ahora empezó el lunes y terminarán el viernes. El arzobispo está en Madrid, y si no hubiera estado aquí. Claro, hubiera estado, por supuesto, lo puedo decir, porque una conversación que tuve yo con él casi de 45 minutos, le planteé a don Javier, esto es un ciclón con todas las apuestas y los deberes que me llevo por parte de la delegación hacia la Comisión de Patrimonio Histórico, con ese conocimiento y con ese cariño que tiene, pues, por supuesto, hacia cada municipio de Granada y en especial, pues, lógicamente, hacia Granada capital. Por mi parte, nada más. Gracias, por favor, a los grandes restauradores, gracias a los de la casa, que son muy importantes y que se hace día a día. Antonio y, por supuesto, Manuel, gracias y a vuestra entera disposición. Creo que ahora nosotros nos tenemos que bajar para quedarnos boquiabiertos con lo que ha dicho. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y a todos los amigos que nos acompañan hoy, pues vamos a disfrutarlo. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al ilustrísimo señor don Manuel Reyes Ruiz, capellán mayor y demás capellanes reales, la confianza depositada en los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para investigar e intervenir tan significativas obras textiles del Museo Sacristía de la Capilla Real de Granada. También nuestro agradecimiento por su presencia al delegado episcopal del Patrimonio Cultural, don Antonio Fernández Siles. Asimismo, al ilustrísimo señor delegado territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Granada, don Antonio Jesús Granado García, por su asistencia. A don José María Rodríguez Costa Márquez y a don Mariano Ortega Galvez por su desinteresada colaboración con los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Restauración de estas tres magníficas obras y sus aportaciones también de conocimiento como restauradores. Además, mi agradecimiento a todos mis compañeros, empezando por doña Araceli Montero Moreno, jefa del área de bienes muebles del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, aquí presente, a don Reiniero Baglione, técnico de conservación preventiva, a doña Auxiliadore Gómez Morón, química técnica superior del Laboratorio de Química, a don José Manuel Santos y don Eugenio Fernández Ruiz, fotógrafo del Instituto, a don Pablo Portillo como restaurador contratado en este proyecto y especialmente a doña Carmen Ángel Gómez, restauradora del taller de textiles del Departamento de Tratamiento del Centro de Intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que ha sido la coordinadora de este proyecto de conservación de las tres banderas de la Capilla Real declaradas bienes de interés cultural e inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que a continuación nos hablará sobre estas intervenciones en las banderas. Señoras y señores, yo voy a contar un poco, aunque los de Granada seguro que lo sabéis todos, pues la simbología de los escudos y de lo que verdaderamente presentan iconográficamente las banderas. Dentro del rico legado de donaciones de los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada se encuentran tres insignias emblemáticas que han sido recientemente restauradas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El denominado estandarte de caballería o pendón real, el guión de la reina Isabel o de las flechas y el guión de Fernando el Católico o de los yugos. Según la tradición, el estandarte de caballería de los Reyes Católicos pendón real es el que portaba el ejército cristiano al conquistar la ciudad de Granada el día 2 de enero de 1492. También se conserva en la Capilla Real otro pendón real, como ha dicho bien don Manuel Reyes, con las mismas armas pero con el escudo de Granada hincado en punta, entre el tercero y cuarto cuadrante, que tuvo su última restauración en el Instituto de Madrid entre 1998 y 99. Para conocer por documentación textual o de archivo el origen de estas obras textiles, es decir, el estandarte de caballería, el pendón del escudo de Granada y los guiones de los Reyes Católicos,
Los primeros datos que encontramos son en el archivo de la Capilla Real en el libro de visitación de los años 1536 a 1540, en concreto en el inventario de los bienes de 1536, donde se cita un pendón real con que se ganó Granada de damasco colorado con 4 cordones y borlas y botones de oro y seda. Un pendón real de la hechura del de arriba y un poco menor, que se refiere al de la Granada que se introduce después. 2 guiones con las divisas de los reyes católicos sobre damasco carmesí con sus varas. El uno tiene 2 cordones y otro tiene 4. En otro libro que también ha citado don Manuel Reyes, de actas capitulares de 1739 del archivo de la Capilla Real, se nos dice que las 4 piezas se conservan íntegras, aunque en pésimo estado de conservación, y que fueron forradas las banderas y que se iban de nuevo a proceder en esta fecha de 1739 a repasarlas para evitar la pérdida de tan gloriosas enseñas. Además, los monarcas donan 13 riquísimos ternos completos, más piezas sueltas de indumentaria litúrgica, donación del rey Fernando, como también ha dicho don Manuel Reyes. Y como coste y figura ya inscrito los guiones y pendones de la conquista. Queda registrado un pendón de damasco carmesí con armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia, pintadas y doradas, el mismo que traía el ejército castellano en la Reconquista. Se insiste mucho en los inventarios con la descripción. En el año 53, según Gallego Burín, nos cuenta también que tuvo una intervención. Pero sí ha sido muy interesante la que se realizó en 1974. Perdón, no estoy pasando las imágenes. Ya me extraña. Y la verdad, ahora me he dado cuenta. Perdón, este es el de la bandera caballería. Después pasamos al de el que se introduce en la Granada, el archivo de la Capilla Real, la dalmática que restauramos pues, en los años 95-96, fue la casulla, las 2 dalmáticas del collarín del terno chapado de Fernando el Católico, que en la investigación que tenemos publicada en nuestro boletín apareció que encontramos en el Museo Textil de Lyon la capa pluvial del conjunto, porque probablemente se le llevarían los franceses cuando hicieron la rapiña en Granada. Y entonces se conserva, se subastó en el Hotel Rey de París y después lo compró el Museo Nacional de Tejidos de Lyon. Vamos a ver. La flechita derecha. ¿Te la paso? Esto es un documento, una tarjeta de doña Trinidad Morcillo Raya, profesora de Artes Aplicadas, yo creo que hija del pintor famoso, y que fue la que intervino pues, también esta bandera en el año 1974. También es curioso que cuando restauramos la bandera, el pendón de la ciudad, que estuvo en el instituto y que también lo restauró Carmen, pues encontramos también otro documento de que esta señora también la había restaurado. Después, bueno, nosotros lo restauramos y ahora lo que se donde y tal es una réplica, o una copia, mejor dicho. Y bueno, pues este documento estaba dentro de la bandera del estandarte de caballería y bueno, ha sido importante porque como consta en el reverso de la tarjeta, pues dice que la señora, pues, que yo es que la estoy viendo aquí, pues dice que la restauró a los 83 años, ¿no? Y bueno, eso es de las últimas restauraciones, pues diríamos, no científicas que han tenido pues la bandera de la Capilla Real. Probablemente la primera vez que se recoja estas piezas textiles es en una publicación científica al menos, sea en la Guía de Granada de don Manuel Gómez Moreno de 1892. Y posteriormente, con información de archivo, lo recoge don Antonio Gallego Burín en su publicación La Capilla Real de Granada, como estamos viendo ahí la portada, del año 1931, y el nuevo dato para la Capilla Real de Granada, escrita en 1953, donde hace una transcripción fantástica de muchos documentos de la Capilla Real. Ahora pasamos a lo que es la descripción heráldica. El escudo de los Reyes Católicos fue establecido en las disposiciones de la Concordia de Segovia del 15 de enero de 1475,
en el primer acto de gobierno de Fernando, rey de Sicilia y heredero del Reino de Aragón, e Isabel I de Castilla. En ella se dispuso que las armas combinadas las llevarían con iguales derechos, de modo que pertenecerían conjuntamente tanto al rey como a la reina, y no dispondrían de armas personales diferenciadas, lo que es un caso excepcional en la España de ese momento y casi con toda seguridad en la Europa también de ese momento. Con el tiempo, a medida que los reyes católicos adquirieron nuevas posesiones, como reyes de Jerusalén y tal, se fueron incorporando diversos elementos heráldicos, pero siempre contaron, mientras reinaron juntos, con un blasonado cuartelado formado en sus cuarteles primero y cuarto por contracuarteado de las armas de Castilla y León, y en el segundo y tercero por un partido de Aragón y Sicilia. Más adelante, a esta disposición inicial, se le añadiría las armas de Granada, entrado en punta, adoptado en 1492. Las 5 primeras dignidades de su titulación, rey y reina de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, tienen reflejo exacto en la jerarquía de los emblemas heráldicos del escudo. De este modo, las armas de los reyes Fernando e Isabel están concebidas como la representación de las soberanías que ejercen y no ya simplemente como armas de linaje. El estandarte de caballería está cuarteado en cruz, representando en su cuadrante superior izquierdo e inferior derecho las armas de Castilla y León, dividido a su vez en 4 cuadrantes, primero y cuarto sobre campo de gules rojo, castillo de oro de Castilla, en segundo y tercero sobre fondo de plata, león rampante de León, cuadrante superior derecho e inferior izquierdo de oro, 4 palos de gules de Aragón y segundo y tercero de plata, un águila de sable correspondiente a Sicilia. Las armas de Castilla, en sus orígenes, los leones y castillo, habían gozado de vidas paralelas pero diferenciadas. Las primeras representaciones heráldicas de León corresponden a Alfonso IX, adoptando como cromatismo para la única figura un león en color púrpura, color imperial por excelencia, sobre campo de plata de difícil representación pictórica. En Castilla, el rey Alfonso VIII hará uso de una torre de 3 almenas. Perdona. Torres de 3 almenas, Como matar la mano. Y como mueble o figura protoheráldica parlante, a imitación de lo desarrollado por su homólogo pariente en el vecino Reino de León, el Castillo de Oro. Las veremos aparecer desde 1175 en sellos de cera y moneda, con un sentido de señales de dignidad propia del rey de Castilla. Para su esmaltado heráldico fueron adoptados los colores gules rojo para el campo y oro para el mueble, el castillo. Probablemente, por simpatía, se escogieron los mismos colores de las armas familiares de su mujer, Leonor de Plantagenet, sobrina de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Creo que vamos descompasados con... No. Este es el león de León. Este es el castillo de Castilla, que esto está en una pintura en un monasterio de Burgos. Y este es el escudo de los Plantagenet, que parece que cogen los colores del escudo de Castilla, el fondo de gules rojo y los leones en amarillo, el castillo en amarillo de los Plantagenet. Leonor de Plantagenet. La unión de la soberanía de Castilla y León en la persona del rey Fernando III el Santo. No, vuelvo. Aquí. Que reina de 1217 a 1253, llevará a hacer uso conjunto de los respectivos emblemas a través del cuarteado heráldico de castillos y leones, que pondrán de manifiesto gráficamente la unidad, indivisibilidad e igualdad de ambos reinos en el seno de una misma corona. Los cuarteles de honor, primero y cuarto, los cuarteles de honor primero y cuarto se reservan para Castilla. Darán nombre a la nueva entidad política para ser el primer reino sobre el reino que Fernando III, desde 1217,
gobernará, además de ser solar de su dinastía, quedando el segundo y tercero para León. Serán los hijos y herederos del Rey Santo los que lo adoptarán con carácter de armas familiares y territoriales, con el que llegarán al siglo XV, que lo utilizarán los reyes católicos. Por lo que se refiere a las armas de Aragón, de Fernando el Católico, el cuatripalado de gules rojos sobre campo de oro hundía sus raíces en la constitución jurídica política de la propia corona de Aragón. Con Jaime I, el emblema heráldico cuatripalado comenzará a ser conocido y denominado oficial y coloquialmente como señal real. Sin embargo, las armas que el rey Fernando el Católico incorpora al diseño del escudo regio, conjunto acordado en Segovia en las disposiciones de 1475, constituye un partido de Aragón y Sicilia. Fue Jaime II, de 1291 a 1327, el primer soberano aragonés en utilizar el cuartelado de águila y palos. En adelante, todos los monarcas aragoneses portarán armas ya en partido de Aragón y del cuartelado en aspa de Sicilia, con el águila, que es de origen de la Casa de Suabia, con el que serán representadas todas las armas originales del rey de Aragón en lo sucesivo. Las armas de los futuros reyes católicos reunirán, pues, en un diseño cuarteado armónico el cuarteado de Castilla y León, como en el siglo XIII, como armas de Isabel, y como armas del entonces infante de Aragón y rey de Sicilia, don Fernando, partido de Aragón y Sicilia, según la fórmula castellana, cuartelado alternado. No son armas familiares, ni tampoco pueden ser consideradas una agrupación de las armas de los estados que poseían. Son armas de dignidad que en su ordenación expresarán la forma en cómo habían llegado a unirse, según lo establecido en la Concordia Segoviana de 1475. Títulos y armas de Castilla contarán con un dictado oficial y una lectura heráldica preeminente a los de Aragón y Sicilia. Una única novedad se introducirá a partir de la entrada triunfal, como he dicho anteriormente, de la Granada en 1492. Este emblema parlante denota pura dignidad y una fuerte connotación territorial. Morfológicamente, el pendón real o estandarte de caballería está confeccionado de un tejido de damasco carmesí con 3 paños colocados en vertical al sentido del dibujo del tejido base, que es un damasco como teñido con con kermes, con colorante medieval, que lo vamos a diferenciar del guión de San Fernando, Fernando el Católico, que es teñido con cochinilla europea. Y eso también nos da, para situarlo también cronológicamente, es importante, uno de los datos nuevos que vamos a aportar. Conservan estos paños parte del orillo en un lateral del pendón real, pintado y dorado por las dos caras, y queda rematado en su parte inferior con flecos de color carmesí e hilos metálicos dorados, y en la parte superior una vaina donde se sitúa el asta. Vamos a pasar ahora a lo que son los guiones de los reyes católicos, los pequeños, y sus divisas. La orden y divisa de la Banda Real de Castilla, confraternidad caballeresca creada por el rey Alfonso XI, llegarán a convertirse desde el reino de Juan II en un emblema personal, campo de gules con una banda de oro con dragantes, paralelo y en ocasiones hasta principal del escudo regio. Como lo veis, esto es lo que impone la Casa de Castilla a partir del abuelo y del padre de la reina. Los primeros ejemplos de divisa en Castilla corresponden a los reinados de Enrique III, abuelo de la reina, y Juan II, su padre. El padre de la reina hará reiterado uso de esta divisa grande, la conocida como Orden de la Banda o Banda Dragonada. Es más, todos sus sucesores, hasta el emperador Carlos V,
continuarán utilizándola como insignia personal. El rey católico, en su condición de soberano de Castilla, asumirá como propia también la divisa de la banda, como símbolo de su dignidad, juntamente con la reina Isabel, a la par que la concederán como premios o galardones a favor de significados nobles y caballeros. Pero las divisas más conocidas y difundidas de los reyes católicos son el águila de San Juan, el yugo y las flechas. El símbolo del águila de San Juan, que como sabéis por el tetramorfo, se considera que el Evangelio de San Juan, evangelista, es el Evangelio más elevado dentro del de San Marcos, San Mateo y San Lucas, pues se representa por el ave que vuela más alta, que es el águila, y por lo tanto, por eso es el águila de San Juan. Y habíase utilizado por la reina como divisa personal antes incluso de su llegada al trono, ya como princesa de Asturias, como vemos en esta firma, pues lo utiliza ya la reina el águila de San Juan. Ella era muy devota de los santos Juanes y especialmente de San Juan Evangelista, porque tanto su padre como su suegro, como su hijo, pues se llamaban Juan, ¿no? Y ella también, en su biografía, cuenta que casi todas las cosas buenas que le pasaban eran próximos a hechos con San Juan. Por ejemplo, el 27 de diciembre, que era el santo de San Juan, pues ella tenía, diríamos, pues siempre una devoción grande porque le habían ocurrido cosas buenas siempre que se invocaba a San Juan Evangelista. Como soporte del escudo de armas de la princesa, pues será el águila, como hemos representado, por ejemplo, en la capilla real. Llegará a constituir una divisa perfecta cuando se le incorpora la curiosa leyenda «Protégeme bajo la sombra de tu sala». Eso también es la leyenda de la divisa de la reina católica del águila de San Juan. Algo posterior a la mencionada divisa del águila serán las también divisas del yugo y la flecha, aunque con toda probabilidad ambas fueran coetáneas en su creación. Sin embargo, es la divisa fernandina del yugo. Tenemos mayores datos a la motivación última de su diseño iconográfico. De la divisa de, bueno, esto es también el águila de San Juan. Olvídate de la chiquitita. Y ahora, y entonces ahora tenemos el pendón de los yugos o del rey Fernando. Esta insignia que representa dos yugos con unas cuerdas cortadas o nudo gordiano y en diagonal la banda dragonada que hemos hablado anteriormente y alrededor presenta una cenefa u orla con la inscripción «Monta tanto, monta tanto». El yugo, trenzado y anudado por un sólido cordón, y de la leyenda que lo complementa como empresa del rey católico. Ha sido tradicionalmente atribuida por las fuentes más diversas al humanista y gramático Elio Antonio de Nebrija. A través de la misma se intentaba vincular idealmente las figuras y anhelos políticos del rey Fernando con la del homónimo griego Alejandro Magno, al más puro gusto de lo clásico que inauguraba el Renacimiento, retomando para ello como elemento motivador la leyenda del nudo gordiano. El pasaje nos relata cómo, encontrándose Alejandro Magno en la ciudad de Gordión, en Anatolia, y a las puertas del continente asiático, se le informó que, según cierto oráculo, el hombre que desatara el nudo que sujetaba el yugo a la lanza del carro viga del rey Gordios, allí custodiado, sería el dueño del continente asiático, cuyos aledaños por la cercanía estaba contemplando Alejandro Magno. También varios intentos, y para no perder más tiempo, Alejandro sacó su espada cortando la soga de un tajo a la par que pronunciaba la sentencia, poco importa el modo de desatarlo o cortarlo, a la que le otorgó un alma en lengua castellana de enorme peso ideológico, convirtiéndola en divisa perfecta, en la leyenda tanto monta, como expresiva abreviación de la sentencia. Esto quiere decir que, bueno, que da igual, diríamos, llegar, diríamos, o conseguir las cosas, o bien cortándolo o desatándolo.
Alejandro Magno lo que hizo para Berea fue cortar el nudo y por lo tanto, pues de ahí viene el lema de da igual cortarlo que desatarlo. Después tenemos pues el guión de las flechas de Isabel. Está confeccionado en seda de damasco carmesí con la banda dragonada en el centro y en diagonal, más 2 conjuntos de 9 flechas anudadas como símbolo de la divisa de Isabel y enmarcado a modo de cenefa alrededor de todo el guión, más en todo su perímetro conserva un flecaje de hilos metálicos dorados alternado con el de seda de color carmesí. Algo más compleja de desentrañar será esta divisa adjudicada a la reina Isabel, un haz de flecha anudadas también por una soga. Por de pronto su diseño no será demasiado estable a la hora de su representación efectiva como empresa regia, aunque en cierto avalá de 1482 la propia reina mandará expresamente grabar unos cirios donados a la catedral compostelana con la inscripción, con el mandato: las almas del rey mi señor y mías con la divisa, que son 11 flechas atadas por medio. Aquí vemos claramente cómo son 11 flechas las que se representan en todos los escudos de la capilla real o en todas las divisas. Lo cierto es que en reproducciones posteriores, como en el cancionero de Pedro Marcueño, pues son 5 flechas. También vemos la pragmática reales, pues 7. En el breviario de la reina, 7. Este es en el cancionero de Pedro Marcuello. Después tenemos en esta moneda, pues tenemos, diríamos, pues 6 flechas. Este dibujo pertenece al breviario de la reina, donde se representan 7. Después tenemos también en la fachada de Santo Tomás de Ávila, que se representan 9, al igual que en Capilla Real. En la reja, por ejemplo, lo tenemos en más sitios, pero aquí se representan 9 flechas. Y por último, en el medallón de la fachada de la Universidad de Salamanca, pues también tenemos que son, en vez de poner, son 10 flechas las que se representan. En todos los casos, las flechas aparecen dispuestas con las puntas abatidas, que es la posición normal cuando están prestas para su uso. Su unión en un haz es posible que atesore motivaciones todavía no suficientemente desentrañadas ni estudiadas que pudieran guardar relación con otro metafórico pasaje clásico recogido por Plutarco, el rey de los escitas, Esiluro y sus hijos a la hora del reparto del reino. Vamos a pasar. Este es Plutarco. Aquí tenemos dentro de la Academia de Atenas del Vaticano, pues aquí aparece también el filósofo Estobeo, que relata que el rey Esiluro, rey de Escita, hallándose a las puertas de la muerte, reunió a sus 30 hijos, haciéndole llegar un haz de dardos o flechas al objeto de que lo quebraran, que lo rompieran. Ninguno pudo romperlo, pero después cogió él y fue partiendo uno a uno. Y por lo tanto le recomendó que ninguno de ellos pues, se separaran del otro, sino que siguieran unidos, porque así el reino se mantendría unido. Por eso yo creo que también esta divisa pues, está cogida del pasaje de Plutarco. No debemos pasar por alto el importante dato de que cada uno hacía uso de las divisas correspondientes a la inicial del otro, lo que podría hacernos reconducir las motivaciones últimas de sus respectivas creaciones al campo de las divisas en sentido galante. Cada una de estas divisas homenajeaba con su inicial al consorte, F de Fernando en la flecha y de Isabel en Y, no latina, de la reina Isabel, como era usual en la grafía de la época, en el yugo fernandino. Más dudosa, sin embargo, pudiera resultar la calificación como divisa de las iniciales coronadas de la F y la I, de las que harán uso los soberanos en soporte de lo más variado, monedas, estandartes, frontales de altar, como el que restauramos hace también unos años, el frontal que, como ha dicho don Manuel, se conserva en el altar mayor y que tiene las divisas de los reyes, las flechas y los yugos, pero también las
las iniciales coronadas, descartando esto no es original de los reyes católicos, pues ya los miembros de los soberanos de la casa de Trastámara pues lo utilizaban, las iniciales como, diríamos, enunciándolas como divisas reales. Las armas y divisas reales se utilizaron en los edificios promovidos por los monarcas, como San Juan de los Reyes en Toledo, como en el Colegio San Gregorio de Valladolid o en la Capilla Real de Granada. Pero será la pieza monetaria el medio más singular y habitual en la representación y difusión tanto de las armerías como en las divisas regias. Así, la F y la I, el yugo y la flecha, además del escudo heráldico, se recogerán en los anversos y reversos de las monedas, junto con representaciones ideales de la regia pareja, generalmente con los rostros enfrentados, como se puede comprobar en las diferentes acuñaciones acometidas a lo largo de su reino. Posteriormente hablaremos de los nuevos datos que hemos encontrado y ahora le cedo la palabra a mi compañera Carmen y después pues hablaremos también de los valores culturales de las tres piezas textiles. Yo lo que voy a explicar, como soy la parte de la restauración, es la parte de... ¿Dónde se oye? Ah, perdón. Ahora sí, ¿no? Que lo que voy a explicar es la parte, digamos, de la intervención. Me voy a centrar precisamente en la restauración. Como ha dicho antes mi compañero, las tres piezas tienen una técnica de ejecución muy similar. Están realizadas en óleo y láminas doradas o pan de oro. Según la analítica, el óleo es principalmente aceite de linaza y tiene unas resinas que probablemente fueran las que utilizaban para unir el pan de oro, una resina de colofonia. La técnica de la pintura está realizada directamente sobre el tejido, no presenta ninguna capa de preparación y esa técnica, digamos, lo que le permite es la flexibilidad para este tipo de obras que deben de ser portadas y ligeras. En cuanto al tejido, lo que ha comentado él ya también, que las piezas están teñidas con tintes que son propios de la época medieval y corresponden precisamente al periodo de los Reyes Católicos, Kerme en el estandarte de caballería y en el de la flecha, el guión de la flecha, y en la cochinilla europea, que también se utilizaba en ese momento, que prácticamente desaparecieron hacia 1530 cuando entra la cochinilla americana. Vamos a empezar con los dos guiones de la reina Isabel y el guión del rey de Fernando. Esta es la posición en la que se encontraba en la vitrina antes de la exposición. Como se aprecia, pues las dos banderas, una de ellas está en peor estado y como se ha comentado ya también, pues el uso, la manipulación han ido degradando el propio envejecimiento natural de las fibras textiles. Aquí vemos algunos detalles de roturas que coinciden precisamente con los pliegues que se ven en vertical y en horizontal, que probablemente era de haber estado almacenado durante mucho tiempo pegada en cuatro partes. Lagunas, que como se ha dicho también, pues ha habido varias intervenciones y probablemente incluso algunas que no se hayan recogido en los textos, que hayan sido más recientes y que han sido reparaciones sobre reparaciones. Las intervenciones. En la parte inferior de la derecha pues se ve también el fleco, que probablemente también era original. El tejido se encontraba muy deformado, tenía algunas manchas y también vemos que la pintura está bastante desgastada, aunque se conserva bastante bien y en esta pieza es de una gran calidad el diseño. El guión del rey Fernando
el que peor se encontraba, también presentaba muchas deformaciones, roturas. En esta pieza solamente en el lateral derecho se conserva el mismo galón de fleco que en el que tenía el de Isabel, y en algún momento fue sustituido por un galón tejido que se encuentra en la parte superior. En esta pieza también, pero todavía con mayor deterioro, pues se aprecia también el aspa central de haber estado velado. Muchísimas de las intervenciones en esta pieza son parches que se han colocado por encima del original, y muchos de ellos van ocultando unos detrás de otros. Hemos encontrado tres superposiciones de parche, que a su vez están todos deformados y en mal estado de conservación. Bien, en cuanto al estandarte de caballería, esta es la pieza tal como se conocía antes de la intervención. Como ha dicho mi compañero, probablemente sea la última intervención del año 74. No sabemos si en esa intervención ya los fragmentos estaban independientes, y lo que hizo fue una recomposición y adaptarlo a este tamaño y a un soporte nuevo. Esto es lo que queda de original de los fragmentos que se pusieron en el 74. La intervención que se hizo, el original fue repintado. Lo vuelvo a repetir, está el dato que se encontró en el forro nuevo, y aquí ahí se ve cómo el original no se ve porque estaba cubierto totalmente de una pintura, que es lo que precisamente se ha alterado más y está más envejecida, con oscurecimiento de la pintura, y está muy degradada. Aquí hay un detalle donde se ve el desgaste del color del tejido de fondo nuevo comparado con el tejido original, y cómo la pintura, que es un tipo de purpurina, pues ha creado por un oscurecimiento que resulta antiestético, por decirlo de alguna manera. En la colocación de los fragmentos se hizo un montaje más o menos según el esquema que se ha visto, pero en la colocación, al comprobar las líneas, marcan las costuras de los 3 paños que estaba formado el pendón original, y en la colocación se veía perfectamente que ya había un desplazamiento y montaje de algunas piezas colocadas encima de otras. En cuanto al proceso, los guiones, el proceso ha sido sobre todo recuperar el original, la pieza original, eliminar todas aquellas intervenciones que le estaban haciendo un daño, y consolidar los tejidos originales. El forro se ha eliminado porque además estaba en bastante mal estado. Al forro se encontraba la mayoría de las intervenciones, y además era necesario eliminarlo también para poder recuperar las piezas originales, los tejidos originales. Este es el desmontaje, en el que hemos quitado ya los galones y hasta comenzamos a quitar el forro y los parches. En esta pieza se ve cómo es lo que queda de original de la bandera de los yugos, del guión de los yugos, y en la derecha hay una imagen porque algunos de los parches, una vez que empezamos a estudiarlos, no pertenecían a esta bandera, a este guión, sino que pertenecían al estandarte de caballería. El estudio del ligamento, aunque los 3 tejidos son damasco, cada uno tiene una densidad y una distribución, digamos, del dibujo de diseño que los caracteriza, que son diferentes las 3. Y eso nos ha ayudado a distinguir cada uno de los tejidos. Una vez eliminadas las intervenciones, se ha realizado un proceso de limpieza de las banderas,
debido a la pintura no se ha hecho un lavado, una inmersión, sino que ha sido un sistema entre papeles secantes humedecidos y una mesa de vaciado, ahora no me acuerdo el nombre. Una mesa de succión. Una mesa de succión es un sistema que utilizan mucho en la limpieza en papeles. Una vez alineado el tejido y libre ya de todas las intervenciones, se ha consolidado los soportes con un tejido de algodón teñido según la tonalidad carmesí del fondo y al tamaño aproximado de la bandera, donde en el guión de Fernando pues se ha reconstruido lo que correspondería a la vaina. En el de guión de Isabel se conservaba completamente. La disposición de las piezas también han cambiado en cuanto a la exposición como estaban anteriormente, porque la lectura era incorrecta y se han colocado las vainas que darían a la izquierda y la lectura de las imágenes del diseño de los dragones ahora mismo es más correcto. Estaban invertidos y se veían las imágenes al revés. Este es el reverso porque el sistema de exposición también se ha cambiado por un sistema de velcro que se ha colocado sobre un forro nuevo de protección. Bien. En cuanto al estandarte de caballería, pues creo que es la intervención más interesante. Ha sido muy estudiada el proceso de intervención, sobre todo antes de intervenirlo, porque presentaba sobre todo el problema principal de esta obra era el soporte que el soporte nuevo que tenía del 74, que era lo que estaba más degradado. Se realizaron pruebas, ya en el proyecto habíamos planteado eliminar ese tejido y se habían hecho pruebas previas para ver si era posible la separación, porque los tejidos de la bandera estaban pegados con diversos adhesivos al tejido nuevo, al soporte de fondo. Se han encontrado 3 tipos de adhesivos. El más usado era tipo de cola animal y después puntualmente cola blanca y cola de contacto. El hecho de que hubiera la mayoría de cola animal estaban muchos fragmentos desprendidos, no había muchos problemas de eliminarlo, pero se han podido eliminar sin sufrir la pieza. Nuestra sorpresa, porque cuando yo realicé el proyecto de conservación que vine aquí a Capilla, no sabíamos nada de estos fragmentos. Cuando la depositaron en la Capilla Real, pues nos llegaron con estos 5 fragmentos y el castillo completo del pendón. También hicimos el estudio de los ligamentos y comprobamos que pertenecían al estandarte. Aquí lo primero que intentamos ver si correspondían con alguna zona de la parte que estaba pintada o podía ser. Ahí hay una imagen donde íbamos cazando los fragmentos y comprobamos que no podía ser. Entonces, lo más seguro es que corresponderían a esa 4ª parte que falta de la heráldica. Aquí hay otro de los fragmentos pequeños. Bien. Y como se ve, aquí hay un esquema hecho según este está sacado de la propia obra, el esquema, los castillos y los elementos que tenemos, pues correspondería a esa 4ª parte. El castillo es el que teníamos más dudas y precisamente el hecho del estudio del tejido de Damasco es lo que nos ha permitido la reubicación del castillo. El Damasco, aquí tenéis un ejemplo, es un tejido que se caracteriza precisamente por un fondo un fondo liso y una decoración floral que se representa por el mismo tipo de ligamento que se ve en el anverso y el reverso.
Esto ha sido de muchísima gran ayuda a la hora de poder reubicar cada uno de los fragmentos. Esto es un pequeño estudio antes de empezar a tocar la obra, donde estábamos buscando qué elementos para poder reproducir ese diseño. Siempre hay un elemento mínimo en los diseños de los tejidos que se repiten a lo ancho y a lo largo de una tela. Eso es en este esquema que se hizo desde un ordenador, pues ya veíamos que había un elemento repetitivo en cada uno de los fragmentos. Es decir, podíamos reproducir el diseño de la tela. Para poder hacer un diseño de esa tela era también necesario, una vez que estuvieran los fragmentos independientes, tratado las deformaciones para realizarlo a escala. Estos son los fragmentos una vez desprendidos del tejido. Y estos son los detalles de cómo se encontraba en el anverso y el reverso. A la derecha lo tenéis como está, pintados por la intervención del 74 y el reverso. Es verdad que están bastante perdidos, pero se conserva todavía bastante pintura y nos permite ver el diseño original y la pintura original. Perdón. Estos son detalles de los otros fragmentos. Casi todos, como podéis comprobar, están muy degradados, con muchas roturas, alteraciones. También se lavaron con el mismo sistema. Y estos ya son todos los fragmentos con el castillo en la parte derecha, corresponde, digamos, a los fragmentos que se depositaron junto con el pendón. Bien, para la reubicación de cada uno de los fragmentos nos hemos basado en el esquema heráldico, que, como se ha visto en casi toda la documentación que ha puesto mi compañero, los castillos siempre aparecen a la izquierda, el cuarto, a la izquierda, mientras que la intervención que se había hecho en el 74 los tenía invertidos. Entonces nosotros, en el momento de la reubicación de los fragmentos, nos planteamos la recolocación viendo la cara, los fragmentos originales y dejando oculta precisamente la intervención del año, de manera que se viese correcta, una lectura más correcta. Para, digamos, mantener los fragmentos, aunque se tendrían que perder la parte, una de las caras, necesitábamos un soporte. El soporte se ha teñido también, como las demás piezas, en un tejido de algodón, teñido con tintes sintéticos que están estudiados de estabilidad a la humedad y a la temperatura, humedad y temperatura. Nos hemos basado para su distribución precisamente en esas cuadrículas, que es el elemento básico del escudo, que están tensados una serie de hilos que marcan la estructura básica del escudo. Y este es el diseño de la tela que se realizó superponiendo acetatos uno a otro hasta conseguir la unidad que se tiene que repetir, y la hemos reproducido a escala 1:1. Se reprodujo en un acetato y cada uno de los fragmentos se iban comprobando con el dibujo original que se había reproducido para ubicar exactamente la disposición de cada uno de los fragmentos. Estos elementos es lo que nos ha permitido determinar las dimensiones que tendría la bandera en origen. Bueno, pues esta es la disposición. Se ha intentado también mantener, como los fragmentos, la verdad que una vez que se coloca hay mucha distancia entre ellos, se ha intentado mantener unas líneas básicas siguiendo el esquema para poder completar la lectura de la obra. No sé si se aprecia muy bien aquí en la imagen. No se aprecia mucho, ¿no? Es que son unas líneas muy finas, están hechas con hilo, digamos, están cosidas, pero están directamente sobre los elementos nuevos, no se
para mantener, para proteger el tejido original sin dañarlo. Y la verdad que aquí termina la intervención. Si hay alguna duda, alguna pregunta, lo explico. Y yo, por mi parte, y como los compañeros han dicho al principio, agradecer mucho a Capilla Real y la posibilidad de haber intervenido en esta pieza. Y nada, muchas gracias por haber participado.